En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un boleto para un crucero de $13,000 pagado con mi dinero. Y a mí me dio un billete de lotería de $2. Ella se rió, diciendo, «Si tienes suerte, la mitad es mía». Yo sonreí, pero mi sangre hervía de rabia. Ese billete me trajo $120 millones, y le enseñé una lección que nunca olvidará. En lugar de la mitad de la suma, recibió lo que se merecía. Antes de continuar, por favor suscríbase al canal y déjenos saber desde dónde nos escucha en los comentarios. Papá, aquí tienes tu regalo, si ganas. Recuerda que la mitad es mía. La voz de Valeria cortó la atmósfera de la cena del Día del Padre mientras lanzaba el billete de lotería a través de mi mesa de comedor con esa sonrisa familiar y burlona. Atrapé el papel arrugado, alisándolo contra el mantel con mis dedos curtidos por el trabajo. $2. Los números se veían ligeramente borrosos mientras los miraba fijamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Muy considerado, mi amor, logré decir, forzando una sonrisa. Esto es. Oh, pero espera, interrumpió Valeria, con la voz elevándose con una emoción teatral. Todavía no le he dado su regalo a Rogelio. Ella buscó detrás de su silla y sacó una caja de regalo elegante, del tipo que costaba más que mi presupuesto semanal para el supermercado. Solo el lazo parecía costoso, brillando bajo la sencilla luz de mi comedor. Rogelio se enderezó en su silla, con su camisa perfectamente planchada capturando la luz del sol de la tarde que entraba por mis pequeñas ventanas. El suegro de mi hija tenía ese tipo de postura confiada que provenía de nunca tener que preocuparse por el dinero. «Estos», anunció Valeria, levantando los boletos del crucero de su caja forrada en seda, costaron $13,000. Rogelio se merece lo mejor por todo lo que ha hecho por nuestra familia. El peso del billete de lotería en mi mano, de repente se sintió microscópico. Observé a Rogelio examinar los boletos con satisfacción, sus dedos cuidados trazando el relieve dorado. «Ahora, esto es lo que yo llamo un regalo apropiado, Valeria», dijo Rogelio, con su voz cargando ese tono particular de aprobación reservado para las cosas caras. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. «Tu padre te enseñó bien». La frase quedó en el aire como humo. Otros miembros de la familia se movieron incómodos, encontrando repentinamente fascinantes sus propios platos. Mi hermana Elena se aclaró la garganta, mientras mi sobrino Tomás estudiaba sus manos. «Papá siempre decía que las acciones valen más que 1000 palabras», respondió Valeria, con una risa brillante y afilada. Miró a Rogelio y algo pasó entre ellos, una mirada que hizo que se me oprimiera el pecho. Algunas personas demuestran amor a través de grandes gestos, otras. Ella señaló vagamente mi billete de lotería. Sostuve el papel con firmeza, aunque mis manos querían temblar. «Aprecio el detalle, Valeria, de verdad». «Oh, es solo una pequeña broma», dijo ella, agitando la mano con desdén. «Pero en serio, si te ganas el premio gordo, espero mi parte. Después de todo, yo lo pagué». Rogelio soltó una risita, un sonido bajo y satisfecho. «Quizás el próximo año, Héctor nos sorprenda a todos con algo más sustancial». La luz del sol de la tarde resaltaba cada expresión incómoda alrededor de mi mesa. El tenedor de Elena se detuvo a medio camino de su boca. La esposa de Tomás, Sofía, estudiaba las fotos familiares en mis paredes con repentina intensidad. Incluso mi nieto, Mateo, usualmente enterrado en su teléfono, levantó la vista con confusión. «Estos boletos de crucero», continuó Rogelio, abanicándolos como cartas de juego, «representan 2 semanas en las costas de Europa. Alojamiento de primera clase, balcón privado, todas las comidas incluidas. El tipo de experiencia que crea recuerdos duraderos». Asentí, con la garganta cerrada. «Suena maravilloso». «Lo es», coincidió Valeria. «Rogelio siempre ha estado ahí para nosotros financieramente. Nos ayudó a comprar nuestra casa. Pagó la escuela privada de Mateo. Incluso cubre nuestra membresía en el club campestre. Se ha ganado algo especial». El billete de lotería se sentía como si fuera a desintegrarse en mi puño. Recordé los turnos dobles que había trabajado en el taller mecánico, las horas extras arreglando transmisiones y reconstruyendo motores, todo para pagar la educación universitaria de Valeria, las noches que me había quedado dormido en mi sillón,
demasiado cansado para llegar a la cama después de trabajar jornadas de 16 horas para costear sus libros de texto. Bueno, dije en voz baja. Espero que ambos disfruten el crucero. Lo haremos, dijo Rogelio, deslizando los boletos de nuevo en su caja con cuidado ceremonial. Así es como las familias deben tratarse entre sí, con generosidad y respeto. La conversación siguió adelante, pero yo permanecí enfocado en el pequeño trozo de papel en mis manos. $2, la misma cantidad que solía darle a Valeria para un helado cuando tenía 7 años. En aquellos tiempos cuando ese pequeño gesto podía iluminar todo su rostro. Después de la cena, se fueron tan rápido como habían llegado. Las puertas de los coches se cerraron de golpe afuera, los motores arrancaron, y las voces se desvanecieron en el aire de la tarde. Me quedé en mi mesa, aún sosteniendo el billete de lotería, viendo desaparecer el último rayo de sol de mi comedor. La casa se asentó en el silencio familiar de mi vida solitaria. Miré a mi alrededor, a las fotos familiares en mis paredes, los muebles modestos que había comprado pieza por pieza a lo largo de los años, las decoraciones cuidadosas que había puesto para un día del padre que ya había terminado. El billete de lotería yacía junto a mi taza de café vacía, olvidado en la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de mi cocina. Miraba la pantalla de mi computadora portátil, los números nadando ante mis ojos mientras revisaba mi estado de cuenta bancario mensual. Un ritual que había mantenido durante 40 años, primero como un padre joven contando cada centavo, ahora como un jubilado cuidadoso, protegiendo lo poco que tenía. Mi dedo recorrió la lista de transacciones, facturas de servicios públicos, compras en el supermercado, la modesta cantidad que había gastado en los ingredientes para la cena del Día del Padre. Todo contabilizado, todo esperado, hasta que llegué a una línea que hizo que el café se enfriara en mi boca. Agencia de viajes Premium, $13,603. Parpadeé, seguro de haber leído mal. La cantidad me devolvía la mirada, inalterada. Mis manos temblaban mientras comparaba la fecha con mi calendario. Hace una semana, un jueves, yo no había estado ni cerca de una agencia de viajes. La realidad me golpeó como un golpe físico. Valeria todavía tenía acceso autorizado a mi cuenta, una precaución que establecí hace años, cuando su madre falleció, en caso de emergencias. Lo había olvidado por completo. Mi teléfono se sentía pesado en mis manos temblorosas mientras marcaba su número. Cada timbre resonaba en mi cocina silenciosa, mezclándose con el sonido de mi propio latido. Hola, papá. Su voz tenía ese tono particular de cortesía aburrida que usaba cuando interrumpía su ajetreada vida. Valeria. Estoy mirando mi estado de cuenta bancario. Traté de mantener mi voz firme. Hay un cargo por más de $13,000 de la agencia de viajes Premium. Silencio. Luego una risa, ligera y despectiva. Oh, ¿eso? Le compré a papá Rogelio su crucero. Se merecía algo lindo por una vez. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Tú? ¿Tomaste $13,000 de mi cuenta sin preguntar? No tomé nada, papá. Usé dinero de la familia para un regalo familiar. Su tono cambió, volviéndose ligeramente defensivo. No lo habrías gastado de todos modos. Solo está ahí sentado. Valeria, eso es robo. Mi voz se quebró en la palabra. Me robaste. No es robar cuando es dinero de la familia, espetó ella. Rogelio siempre ha estado ahí para nosotros financieramente. Nos ayudó cuando lo necesitamos. Esto es solo devolver el favor. Apreté el teléfono con más fuerza. Soy tu padre, Valeria. Te crié. Trabajé turnos dobles para pagar tu universidad, tú. Y Rogelio nos ayudó a ambos a ir más allá de eso, interrumpió ella. Nos ha mostrado cómo se ve el verdadero éxito. Lo que significa ser generoso, vivir bien, dar regalos significativos en lugar de... Hizo una pausa, y pude escuchar su suspiro despectivo, en lugar de billetes de lotería. La crueldad en su voz me dejó sin palabras. Esta era mi hija, la niña pequeña que solía quedarse dormida en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir. La adolescente que había llorado en mi hombro cuando su madre murió. La joven mujer que una vez me llamó su héroe. Papá, estás ahí. Estoy aquí, susurré. Mira, sé que estás molesto, pero piénsalo racionalmente. Rogelio se ganó esto. Es exitoso.
Ha contribuido al bienestar de nuestra familia. Merece reconocimiento por todo lo que ha hecho. ¿Y qué hay de todo lo que yo he hecho? Otra pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era más fría de lo que jamás la había escuchado. Tú hiciste lo que se supone que hacen los padres. Rogelio fue más allá. La línea se cortó. Miré el teléfono. El tono de marcado resonando en mi cocina vacía como una marcha fúnebre. Mis manos temblaban mientras lo dejaba. Las mismas manos que la habían sostenido cuando era bebé, que le enseñaron a andar en bicicleta, que aplaudieron en su graduación. Caminé hacia mi mesa de noche y agarré el billete de lotería. La broma de $2 que me había arrojado como sobras a un perro. Incluso este regalo lamentable había sido comprado con mi propio dinero robado. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. En cambio, arrugué el billete en mi puño y marché hacia el bote de basura de la cocina. El papel hizo un golpe satisfactorio al tocar el fondo, uniéndose a los granos de café y latas vacías que representaban mi vida simple, aparentemente sin valor. La casa se sintió más pequeña de repente. Las paredes más juntas. Necesitaba aire. Necesitaba moverme. Necesitaba estar en cualquier lugar menos en este sitio, donde la traición de mi hija resonaba en cada superficie. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta, mis piernas llevándome por las calles familiares de mi barrio. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos de la vida suburbana. Cortadoras de césped arrancando, niños jugando, vecinos saludándose a través de las cercas. Doña Carmen saludó desde su jardín. Sus manos artríticas eran gentiles con sus plantas de tomate. Hermosa mañana, Héctor. Sí, lo es, respondí automáticamente, aunque el día se sentía todo menos hermoso. Caminé pasando la casa de los Mendoza, donde Tomás estaba enseñando a su nieto a lanzar una pelota de béisbol. La risa del niño viajaba en la brisa, pura y sin complicaciones. Recordé haber enseñado a Valeria de la misma manera, sus pequeñas manos agarrando la pelota con determinación, su cara brillante de alegría cuando finalmente hizo un lanzamiento perfecto. ¿Cuándo había cambiado eso? Cuando mi amor se había vuelto insuficiente, mi vida algo de lo que avergonzarse. Las preguntas me siguieron por la calle principal, pasando el mercado de la esquina donde le compraba dulces a Valeria cuando era niña, pasando el parque donde había jugado en las tardes de verano. Cada recuerdo se sentía manchado ahora, visto a través del lente de en lo que ella se había convertido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, la esperanza aleteó en mi pecho. Tal vez Valeria había recapacitado. Tal vez se había dado cuenta de lo que había hecho. Papá, hablé con Rogelio sobre la situación del dinero. Él piensa que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te pagaremos cuando podamos. Quizás para Navidad. Dejé de caminar. Leí el mensaje de nuevo. Luego una tercera vez. Cuando podamos. Como si $13,000 fueran cambio de bolsillo. Como si mi seguridad financiera fuera negociable. Como si debiera estar agradecido por la posibilidad de un eventual reembolso. El teléfono sonó antes de que pudiera responder. El nombre de mi hermana Elena apareció en la pantalla. Héctor, ¿estás bien? Valeria me llamó. Dijo que estabas molesto por una cosa de dinero. Ella robó $13,000 de mi cuenta. Elena, las palabras salieron planas, sin emoción. Para comprarle un crucero a su suegro. Silencio. Luego, ¿ella qué? Todavía tenía acceso a mi cuenta. Lo usó para comprarle a Rogelio un crucero de $13,000 para el Día del Padre. A mí me dio un billete de lotería de $2 y me dijo que la mitad de las ganancias eran suyas. Dios mío. Héctor, ¿estás seguro? Tal vez hay algún error. Ella lo admitió. Dijo que no era realmente robar porque era dinero de la familia. Me reí con amargura. Dijo que Rogelio se lo merecía porque ha sido generoso con ellos. A diferencia de mí, aparentemente, la voz de Elena se suavizó con el tipo de simpatía que hacía que me doliera el pecho. Héctor, lo siento mucho. No tenía idea de que se había vuelto tan. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Cruel día simplemente. Se ha vuelto cruel. Hablamos unos minutos más. Elena ofreció venir, llamar a Valeria ella misma, ayudar en lo que pudiera. Pero no había nada que ella pudiera hacer.
Nada que nadie pudiera hacer. Mi hija me había mostrado exactamente lo que yo significaba para ella. Y ninguna intervención podría cambiar esa verdad. Caminé a casa, lentamente. Mis piernas pesadas por un agotamiento que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. La casa se sentía diferente cuando entré. Más pequeña, más desgastada, marcada por el tipo de pobreza que viene de ser visto a través de los ojos despectivos de alguien más. El bote de basura en mi cocina contenía el billete de lotería arrugado, un recordatorio de la broma que había comenzado toda esta pesadilla. Lo miré por un largo momento, recordando el peso de esos $2 en mi mano. La risa en la voz de Valeria mientras lo lanzaba a través de la mesa. Mañana llamaría al banco. Revocaría su acceso a mi cuenta. Tomaría las medidas que debía haber tomado hace años. Pero esta noche, me sentaría en mi casa silenciosa y lloraría a la hija que había perdido. La relación que había muerto en algún lugar del camino sin que yo lo notara. El billete de lotería permaneció en la basura, olvidado y sin valor, mientras yo sufría por algo mucho más valioso que ya había perdido. Pero la mañana siguiente llegó con el tipo de claridad brutal que sigue a una noche de insomnio. Me senté en mi mesa de cocina, el café enfriándose mientras miraba el número de teléfono del banco escrito en un trozo de papel. Mis manos se sentían firmes por primera vez en 24 horas. Servicio al cliente del Banco Nacional. Habla Lucía. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revocar el acceso autorizado a mi cuenta, dije. Alguien ha estado haciendo compras no autorizadas. La conversación fue sorprendentemente simple. La voz de Lucía llevaba una simpatía profesional mientras me guiaba a través del proceso. En 15 minutos, el acceso de Valeria fue terminado. Se establecieron nuevas medidas de seguridad, y sentí algo que no había experimentado en años. La sólida certeza de protegerme a mí mismo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor Montes? No, eso cubre todo. Gracias. Colgué y miré alrededor de mi cocina con ojos nuevos. El espacio modesto se sentía diferente. No desgastado, sino honesto. Limpio. Mío. Mi mirada cayó en el bote de basura, y recordé el billete de lotería yaciendo arrugado entre los granos de café. La broma de $2 que había comenzado todo este lío, comprado con mi propio dinero robado, y arrojado de vuelta a mí como si yo fuera algún tipo de caso de caridad. Caminé hacia allí y miré hacia abajo al papel arrugado. Incluso este gesto patético había sido comprado con dinero tomado de mi cuenta. Sin permiso. La ironía era casi risible. Ella me había robado para comprarme un regalo. Luego reclamó la mitad de las ganancias potenciales. Con una ira repentina y decisiva, agarré el billete y lo alicé sobre mi encimera. Los números me devolvían la mirada. 7, 14, 23, 35, 42. Número especial 18. Los memoricé. Estos dígitos que representaban todo lo que estaba mal en mi relación con mi hija. Luego arrugué el papel de nuevo y lo tiré de vuelta a la basura, con más fuerza de la necesaria. La mañana se extendía ante mí, vacía y tranquila. Necesitaba moverme. Necesitaba despejar mi mente. Necesitaba estar en algún lugar que no fuera esta cocina donde la traición de ayer todavía resonaba en las paredes. Agarré mi chaqueta y salí, dejando que mis pies me llevaran por las calles familiares de mi barrio. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos del trabajo honesto. Doña Carmen estaba en su jardín de nuevo, sus manos curtidas gentiles con sus rosas. Ella levantó la vista cuando pasé, su sonrisa cálida y genuina. «Buenos días, Héctor. Está fuera temprano hoy». No podía dormir, dije, deteniéndome en su cerca. Pensé que una caminata ayudaría. Ella asintió con complicidad. A veces, el mejor pensamiento ocurre cuando tus pies se están moviendo. Mi difunto esposo solía decir eso. Su difunto esposo había sido un buen hombre. Un mecánico como yo que había trabajado con sus manos y tratado a las personas con respeto. El tipo de hombre que entendía que el carácter importaba más que las cuentas bancarias. Tenía razón en eso, dije. Continué caminando pasando la casa de los Mendoza donde Tomás estaba lavando su coche con la ayuda de su nieto. El niño estaba más interesado en salpicar agua que en limpiar. Pero a Tomás no parecía importarle. Su risa viajaba en la brisa. Sin complicaciones y pura. 2 cuadras más abajo, pasé el mercado de la esquina.
El dueño, el señor Chen, estaba arreglando fruta en su escaparate. Cada manzana y naranja colocada con cuidado. Había estado aquí por 30 años, sirviendo al vecindario con dignidad tranquila. Nunca haciéndose rico, pero nunca comprometiendo sus principios tampoco. Estas personas entendían algo que Valeria había olvidado, que había honor en el trabajo honesto, en tratar a las personas con respeto, en construir relaciones basadas en algo más sustancial que la ganancia financiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, la esperanza aleteó en mi pecho. Tal vez Valeria había recapacitado. Tal vez se había dado cuenta de lo que había hecho. Papá, hablé con Rogelio sobre la situación del dinero. Él piensa que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te pagaremos cuando podamos. Quizás para Navidad. Dejé de caminar. Leí el mensaje de nuevo. El desdén casual hacia mi seguridad financiera. La suposición de que $13,000 eran de alguna manera insignificantes para mí. La vaga promesa de un eventual reembolso. Todo cristalizó en un momento de perfecta claridad. Esta era en quien ella se había convertido. Esto era lo que yo significaba para ella. Borré el mensaje sin responder y seguí caminando. Las calles familiares de mi barrio me envolvieron como una manta cómoda, llenas de los sonidos y vistas de personas viviendo vidas honestas. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaría bajo mis propios términos, con mi dignidad intacta. El bote de basura en mi cocina contenía el billete de lotería arrugado, olvidado y sin valor. Mientras yo caminaba hacia lo que viniera después, con la cabeza en alto. Habían pasado 3 días desde que tomé el control de mis finanzas, 3 días tranquilos de café matutino, comidas sencillas, y el tipo de paz que viene de saber que has hecho lo correcto. Estaba revolviendo huevos revueltos en mi sartén de hierro fundido cuando el teléfono rompió el silencio con su chillona demanda de atención. «Papá, ¿qué diablos le hiciste a mi tarjeta?» La voz de Valeria explotó a través del auricular antes de que pudiera siquiera decir hola. Fue rechazada en la tienda de lujo. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Dejé mi espátula con cuidado. Mis manos sorprendentemente firmes. Eliminé tu acceso después de que robaste $13,000 de mi cuenta. No robé nada. Su voz se elevó más aguda. Ese tono familiar que había usado de adolescente cuando la atrapaban en una mentira. Ese dinero era para la familia. Para alguien que realmente contribuye a esta familia. No pediste permiso, Valeria. Solo lo tomaste. A través del teléfono, podía escuchar el crujido de bolsas de compras. El zumbido distante del tráfico del centro comercial. Me estaba llamando desde el estacionamiento de cualquier tienda costosa que acababa de humillarla. Estaba parada allí con un bolso de $800. Papá, ¿$800? La vendedora pasó mi tarjeta 3 veces antes de decirme, frente a todos, que fue rechazada. Otros clientes estaban mirando. Parecía algún tipo de pobretona que no puede pagar sus compras. La forma en que dijo pobretona hizo que se me oprimiera el pecho. Como si no poder pagar bolsos de $800 fuera algún tipo de falla moral. Lamento que te hayas avergonzado, dije tranquilamente. Pero eso no cambia lo que hiciste, lo que yo hice. Ella se rió, pero no había humor en ello. Lo que hice fue tratar a Rogelio con el respeto que se merece. Algo que tú nunca has aprendido a hacer. Llevé el teléfono a mi mesa de cocina, acomodándome en la misma silla donde había descubierto su robo días antes. Valeria, te criei. Trabajé semanas de 60 horas para pagar tu universidad. Pensé que eso contaba para algo. Y Rogelio nos ayudó a ir más allá de todo eso, espetó ella. Nos ha mostrado cómo se ve el verdadero éxito. Lo que significa ser generoso. No sentarse sobre montones de dinero como un avaro. La acusación golpeó como un golpe físico. 40 años de ahorro cuidadoso, de elegir productos genéricos y conducir autos usados para poder proveer a mi familia. Y así era como ella lo veía. Te vas a arrepentir de esta decisión, papá. Su voz bajó a un tono que nunca había escuchado antes. Frío y calculador. ¿Crees que puedes humillarme públicamente y simplemente alejarte? ¿Crees que no habrá consecuencias? Valeria, no estoy tratando de lastimarte. Me estoy protegiendo. No, estás siendo egoísta, y mezquino, y cruel. Cada palabra aterrizó con precisión deliberada.
Pero no dejaré que te salgas con la tuya. Tengo amigos, papá, personas que importan en esta comunidad. Personas que entienden lo que realmente significa la lealtad familiar. La línea se cortó con un clic agudo que resonó en mi cocina silenciosa. Dejé el teléfono y volví a mis huevos. Pero se habían enfriado en la sartén. Incluso recalentados. Sabían a ceniza. Esa noche traté de distraerme con la televisión, cambiando canales sin mirar realmente. Un documental sobre lobos. Un programa de cocina con postres elaborados que nunca intentaría. Un noticiero discutiendo políticas económicas que se sentían irrelevantes para mi pequeño mundo. Mi tableta estaba en la mesa de centro, sin abrir desde ayer. Había estado evitando las redes sociales, evitando la tentación de revisar la vida de Valeria desde la distancia. Pero la curiosidad finalmente ganó. Abrí Facebook y me desplacé por la colección habitual de actualizaciones de vecinos y fotos de vacaciones de primos lejanos. Entonces lo vi. La publicación de Valeria estaba en la parte superior de mi muro, acompañada por una foto de ella luciendo devastada, sus ojos rojos con lágrimas cuidadosamente aplicadas. Tener que escribir esto me rompe el corazón. Pero necesito apoyo en este momento. Mi padre ha decidido cortarme el acceso a lo que siempre ha sido nuestro dinero familiar. Después de años de estar ahí para él, ayudándolo tras la muerte de mamá, manejando sus asuntos cuando él no podía. De repente decidió que no soy digna de su confianza. Todo porque le compré a Rogelio, quien ha sido más una figura paterna para nuestra familia que nadie. Un regalo con dinero que estaba ahí sin usar en una cuenta. Nunca pensé que mi propio padre pudiera ser tan egoísta y cruel. Honestamente estoy cuestionando todo lo que creía saber sobre el hombre que me crió. La publicación tenía 47 me gusta y 23 comentarios. Me desplacé por ellos, mi estómago revolviéndose con cada respuesta comprensiva. Dios mío, Valeria, lo siento mucho. Las personas mayores pueden volverse tan paranoicas con el dinero. Tu padre debería estar agradecido de tener una hija tan cariñosa. Esto es terrible. Rogelio es un hombre tan maravilloso. Se merecía ese regalo. Tu papá está siendo ridículo. El dinero de la familia debería beneficiar a toda la familia. Cerré la tableta y me senté en mi sala oscura, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. En algún lugar de mi cocina, olvidado en la basura, yacía el billete de lotería arrugado que había comenzado todo este lío. La broma de $2 que había revelado la verdad sobre lo que yo significaba para mi hija. La tarde siguiente me encontró en la misma silla, el control remoto descansando suelto en mi palma mientras navegaba canales sin ningún propósito particular. Las secuelas en las redes sociales habían estado consumiendo mis pensamientos todo el día. Vecinos que de repente evitaban el contacto visual. La cajera en el supermercado que me había mirado con nueva sospecha. La narrativa de Valeria se estaba extendiendo, y yo estaba perdiendo la batalla por mi propia reputación sin siquiera luchar. Clic. Un programa de cocina. Clic. Una comedia de los 90. Clic. Noticias locales. Clic. El programa del sorteo de la Lotería Estatal. Buenas noches, Estado. Bienvenidos al sorteo mayor de esta noche, donde tenemos un premio acumulado de $120 millones. Casi cambié el canal, pero algo en la voz alegre del presentador me hizo pausar. Tal vez era lo absurdo de la situación. Aquí estaba yo siendo llamado un avaro codicioso por proteger mis modestos ahorros, mientras alguien estaba a punto de ganar más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Los números ganadores de esta noche son... La voz del presentador tomó ese tono ceremonial reservado para ocasiones trascendentales. 7, 14, 23, 35, 42. Y el número especial, 18. Mi mano se congeló en el control remoto. Esos números sonaban familiares. Inquietantemente familiares. Agarré un bolígrafo de la mesa de centro y garabateé los números en el reverso de un sobre mientras el presentador los repetía. 7, 14, 23, 35, 42, número especial 18. Mi corazón comenzó a correr antes de que mi mente se pusiera al día por completo. Conocía esos números. Los había visto recientemente. Los miré el tiempo suficiente para memorizarlos en un momento de ira e ironía. El billete de lotería.
el trozo de papel arrugado que había tirado y discutido hace 3 días. Tropecé hacia la cocina, mis piernas inestables debajo de mí. El bote de basura estaba inocentemente junto a la encimera, lleno de los restos de una vida solitaria. Granos de café, latas vacías, restos de comida. Hundí mis manos en el desorden, buscando a través de cáscaras de plátano y toallas de papel húmedas, buscando un pequeño trozo de papel que podría cambiarlo todo. Mis dedos lo encontraron cerca del fondo, pegado al lado de un envase de yogur. El billete de lotería, manchado con granos de café y arrugado más allá del reconocimiento, pero aún legible. Lo llevé al fregadero de la cocina y enjuagué cuidadosamente lo peor de los escombros, mis manos temblando mientras lo desdoblaba. 7, 14, 23, 35, 42, especial 18. Perfecto. Cada número coincidía. Me senté pesadamente en mi silla de cocina, mirando el billete dañado con incredulidad. La broma de $2 que Valeria me había arrojado como sobras a un perro. El regalo que había comprado con mi propio dinero robado y luego reclamó copropiedad. El pedazo de basura que había descartado con ira. Valía $120 millones. Llamé a la línea directa de la lotería con dedos temblorosos, siguiendo las instrucciones automatizadas para verificar los números ganadores. La voz mecánica confirmó lo que ya sabía. Los números ganadores del sorteo mayor para esta noche son 7, 14, 23, 35, 42, con el número especial 18. El monto del premio mayor es de $120 millones. Colgué y miré alrededor de mi modesta cocina con ojos nuevos. Los electrodomésticos anticuados, el piso de linóleo desgastado, la mesa simple donde comía mis comidas solitarias. Todo se sentía de repente surrealista, como un set de película a punto de ser desmontado y reemplazado con algo completamente diferente. El billete de lotería yacía en mi mesa, todavía húmedo por su rescate de la basura, todavía arrugado con la fuerza de mi disposición airada. La voz de Valeria resonó en mi memoria. Si ganas, recuerda que la mitad es mía. Apenas dormí esa noche, alternando entre revisar el billete de lotería por 100ª vez y mirar mi techo con incredulidad. Para la mañana, me había convencido de que tenía que ser un error, una alucinación provocada por el estrés y el aislamiento social. Pero los números seguían siendo los mismos, y el billete, a pesar de su viaje a través de mi basura, era innegablemente real. Las oficinas de la Comisión de Lotería en el centro de la capital del estado eran más impresionantes de lo que esperaba. Vidrio y acero alcanzando las nubes grises de marzo, con guardias de seguridad y una atmósfera de negocios serios. Apreté el billete en una funda de plástico, mis palmas sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Señor Montes, la funcionaria de la lotería, una mujer llamada señora García, sonrió profesionalmente mientras examinaba mi billete desaliñado. Esta es toda una historia. ¿Lo encontró en su basura? Lo tiré con ira, admití. Mi hija lo compró como regalo del Día del Padre, pero las circunstancias fueron complicadas. La señora García asintió sin juzgar, colocando el billete bajo algún tipo de escáner especializado. Vemos todo tipo de situaciones aquí. Lo importante es la verificación, y me alegra decirle, señor Montes, que este es de hecho un billete ganador. Las palabras parecían resonar en el espacio estéril de la oficina. Apreté los brazos de mi silla, temeroso de poder salir flotando. Sin embargo, continuó la señora García, nuestro proceso de verificación toma 48 horas para premios de esta magnitud. Necesitamos confirmar la autenticidad del billete a través de múltiples medidas de seguridad, preparar la documentación legal y organizar el proceso de pago. Asentí aturdido, firmando papeles y proporcionando identificación. Apenas procesando la cascada de información sobre impuestos, opciones de pago y procedimientos de publicidad. Para cuando salí de la oficina de lotería, mi cabeza nadaba con cifras y terminología legal, pero un hecho permanecía claro como el cristal. Valía $120 millones. El viaje a casa pasó en un borrón de calles familiares que de repente se sentían extrañas. Todo se veía igual. La tienda de comestibles de la esquina, el jardín de rosas de Doña Carmen, la escuela primaria donde Valeria había aprendido a leer. Pero me sentía como un visitante alienígena,
observando la vida de otra persona. Había estado en casa menos de una hora cuando el coche de Valeria chirrió en mi entrada. Irrumpió por mi puerta principal sin llamar, su cara enrojecida por la emoción y la determinación. Papá, escuché sobre la lotería. Una mujer en la oficina conoce a alguien que trabaja en la comisión. Vio tu nombre en la lista de ganadores. Permanecí sentado en mi mesa de cocina. Los papeles oficiales de la lotería esparcidos ante mí como evidencia en un juicio. Hola. Valeria, no me digas hola. Ella prácticamente vibraba de energía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Somos millonarios. Recuerda lo que dije. La mitad es mía. Eso fue un regalo. Valeria, mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. No puedes pedir de vuelta un regalo. Su expresión cambió, la emoción dando paso a algo más duro. Teníamos un acuerdo. Todos en esa cena me escucharon decirlo. Testigos. Papá, testigos legales. Me tiraste ese billete como basura, dije en voz baja. Lo compraste con dinero que robaste de mi cuenta. Nunca se trató de compartir nada. ¿Robar? Su voz se elevó. Usé dinero de la familia para un propósito familiar. Y ahora estás tratando de estafarme lo que es legítimamente mío. Miré a mi hija. Realmente la miré. Y vi a una extraña. La niña pequeña que solía subirse a mi regazo para cuentos antes de dormir había sido reemplazada por alguien que no reconocía. Alguien cuyo primer pensamiento, al enterarse de mi buena fortuna, fue cuánto de eso le pertenecía a ella. El billete fue un regalo, repetí. Cualesquiera que fueran tus intenciones, lo que sea que hayas dicho, se convirtió en mío en el momento en que me lo diste. Te demandaré. Ella golpeó su mano en mi mesa, haciendo saltar los papeles de la lotería. Probaré que ese billete me pertenece. Te llevaré a la corte y me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres realmente. ¿Y qué tipo de hombre soy, Valeria? Ella hizo una pausa, su pecho agitándose con ira. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. Reconocimiento, tal vez, o vergüenza, pero pasó rápidamente, reemplazado por una fría determinación. El tipo que le roba a su propia hija. Salió furiosa, tan dramáticamente como había llegado, su último comentario colgando en el aire como humo. Escuché el motor de su coche rugir a la vida y desvanecerse en la distancia. Luego miré hacia abajo a la documentación oficial confirmando mi ganancia de lotería. 120 millones de dólares, más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Y todo lo que sentía era cansancio. Desperté con el sonido de mi teléfono vibrando incesantemente en la mesa de noche. 15 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto y una cascada de notificaciones de redes sociales que hicieron que mi estómago se revolviera antes de estar completamente consciente. La primera publicación de Facebook apareció a las 6:47 de la mañana, justo cuando la mayoría de las personas comenzaban su día con café y noticias matutinas. Urgente. Mi padre ha robado mi billete de lotería y está reclamando el premio mayor completo para él mismo. Este es el mismo hombre que cortó mi acceso al dinero de la familia y me humilló públicamente. El billete fue mi regalo para él, con el claro entendimiento de que las ganancias serían compartidas. Esto es abuso hacia los hijos. Cuando las personas mayores se obsesionan tanto con el dinero que engañan a su propia sangre. Por favor, compartan esta publicación. Necesito que la gente sepa la verdad sobre lo que está pasando. La publicación incluía una foto mía de la Navidad pasada, luciendo serio y algo severo en mi suéter festivo. Debajo, los comentarios ya se acumulaban como fuego digital fuera de control. Pero Valeria no se había detenido ahí. Su Instagram presentaba un video lloroso de ella sentada en su coche, el rímel corriendo por sus mejillas mientras hablaba directamente a la cámara. No suelo ventilar asuntos familiares así, pero estoy desesperada. Mi propio padre ha robado mi billete de lotería, literalmente robado, y ahora reclama los 120 millones completos para él. Compré ese billete como regalo del Día del Padre. Dije en broma, la mitad es mía porque eso es lo que haces con la familia, ¿verdad? Compartes. Pero aparentemente mi padre escuchó eso como un desafío legal en lugar del amor de una hija. Rogelio había coordinado su propia campaña en LinkedIn y Facebook, sus publicaciones llevando el peso de la credibilidad profesional.
Presenciar el abuso financiero inverso hacia los mayores es devastador, pero el abuso hacia los hijos adultos es igualmente dañino para las familias. Cuando los individuos mayores se obsesionan con el dinero hasta el punto de traicionar la confianza y generosidad de sus hijos, todos perdemos. Mi esposa está desconsolada por la codicia de su padre. El billete de lotería fue comprado como un regalo, con claros acuerdos verbales sobre compartir. Sin embargo, él reclama propiedad exclusiva. Este comportamiento destruye familias y comunidades. Mi teléfono sonó de nuevo. Elena, Héctor, ¿qué en nombre de Dios está pasando? Mi vecina acaba de llamar preguntando si realmente robaste el billete de lotería de Valeria. Las redes sociales se están volviendo locas. Expliqué la situación tan simplemente como pude, pero incluso para mis propios oídos sonaba complicado. Sí, Valeria había comprado el billete. Sí, había hecho bromas sobre compartir las ganancias. Sí, yo había ganado realmente. No creía deberle nada. Pero Héctor, dijo Elena suavemente, ella sí lo compró para ti. Con dinero que robó de mi cuenta, le recordé. Para el mediodía, la historia se había vuelto viral en nuestro pequeño rincón de Internet. Los grupos locales de Facebook zumbaban con debates sobre lealtad familiar, obligaciones legales y responsabilidades morales. La aplicación del vecindario presentaba discusiones acaloradas sobre el ganador de lotería codicioso de la calle principal. Cometí el error de leer comentarios en las publicaciones de Valeria. Esto es asqueroso. ¿Cómo puede un padre hacerle esto a su hija? Los abogados necesitan involucrarse. Esto es robo, simple y llanamente. Conozco a esta familia. La hija siempre ha sido tan generosa y amable. El padre siempre ha sido raro con el dinero. Equipo Valeria. De ninguna manera un anciano debería quedarse con dinero que pertenece a su hija. La red profesional de Rogelio se había movilizado también. Colegas de su firma de inversión compartieron sus publicaciones con comentarios serios sobre valores familiares y ética financiera. Su círculo social compartido, personas que conocía desde hace años, apoyaban públicamente la versión de los hechos de Valeria. Cerré mi computadora portátil y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el vecindario que había llamado hogar durante 30 años. 3 vecinos estaban parados cerca de mi buzón, claramente discutiendo la situación. Cuando me vieron en la ventana, se dispersaron como niños culpables. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El Canal 6 quiere entrevistarlo sobre la controversia de la lotería. ¿Puede llamarnos? Otro mensaje. Periódico local buscando comentarios sobre disputa de lotería familiar. Y otro. Representación legal disponible para disputas de billetes de lotería. Consulta gratis. Apagué mi teléfono y me senté en mi cocina silenciosa. Los papeles oficiales de la lotería todavía esparcidos sobre mi mesa como evidencia de mi culpa. Afuera, mis vecinos susurraban y especulaban. Su juicio entregado a través de comentarios en redes sociales y distancias cuidadosas. La ironía no se me escapaba. Valía $120 millones, y nunca me había sentido más solo en mi vida. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina mientras extendía copias impresas de las publicaciones de redes sociales de Valeria sobre mi mesa como evidencia en un juicio. Cada comentario, cada vez que se compartía, cada respuesta de apoyo se sentía como otro clavo en el ataúd de mi reputación. El café se enfriaba en mi taza mientras leía a través del asesinato digital de mi carácter. Mi teléfono fijo sonó, cortando el silencio con su campana mecánica pasada de moda. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en su patrón sugería una línea comercial. Señor Montes, habla don Guillermo, el padre de Rogelio. La voz era medida, profesional, llevando el tipo de autoridad que venía de años de negociaciones en salas de juntas. Creo que necesitamos hablar. Apreté el auricular con más fuerza. No estoy seguro de qué hay que discutir, don Guillermo. Hay bastante, en realidad. Una pausa. Luego, ¿podríamos reunirnos esta mañana? Digamos, en el restaurante de Pepe en la calle Quinta. En una hora. El restaurante de Pepe era un lugar familiar modesto donde a veces iba por su especial de desayuno de los sábados, el tipo de lugar donde Rogelio nunca sería visto ni muerto. Puedo preguntar de qué se trata esto. El billete de lotería, dijo don Guillermo simplemente.
y lo que presencié en el Día del Padre. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Usted estuvo allí. Lo estuve, de hecho. ¿Una hora, señor Montes? La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono con confusión. El padre de Rogelio queriendo reunirse sobre el billete de lotería solo podía significar problemas. Tal vez estaban coordinando una estrategia legal. O quizás don Guillermo venía a presionarme para llegar a un acuerdo con Valeria. Casi no fui, pero la curiosidad ganó a la precaución. El restaurante de Pepe ocupaba un lote de esquina que había albergado restaurantes durante 50 años, cabinas de vinilo rojo, pisos de linóleo a cuadros y el tipo de café que podría despertar a los muertos. Vi a don Guillermo inmediatamente. Su traje azul marino hecho a medida destacaba como un pavo real entre gorriones en el humilde establecimiento. Se levantó cuando me vio, extendiendo una mano bien cuidada en saludo. «Señor Montes, gracias por venir». Nos deslizamos en una cabina cerca de la ventana, donde la luz de la mañana iluminaba las profundas líneas alrededor de los ojos de don Guillermo. La camarera, una mujer maternal llamada Dolores, que había estado sirviendo café aquí desde que yo tenía 40 años, sirvió 2 tazas sin que se lo pidieran. Presencié todo el intercambio de regalos en el Día del Padre, comenzó don Guillermo sin preámbulos. Cada palabra, cada gesto. Su hija le entregó ese billete de lotería, y explícitamente lo llamó su regalo del Día del Padre. Estudié su rostro, buscando señales de engaño o manipulación. Ella está afirmando que teníamos un acuerdo sobre dividir cualquier ganancia. La expresión de don Guillermo se endureció. Eso simplemente no es lo que sucedió. La vi tirar ese billete a través de la mesa con una risa despectiva. No hubo negociación, ningún acuerdo, ningún contrato verbal. Fue un regalo, puro y simple. Sacó su teléfono, desplazándose por Facebook con la eficiencia de alguien que había construido un imperio empresarial en la era digital. Lo que mi hijo y mi nuera están haciendo es inconcebible. Están destruyendo su reputación con mentiras. Usted es el padre de Rogelio, dije con cuidado. ¿Por qué iría en contra de su propio hijo? La risa de don Guillermo fue amarga. Porque lo críe para tener integridad. Y ha olvidado todo lo que le enseñé. Esta situación de la lotería ha revelado algo sobre Rogelio que me decepciona profundamente. Me mostró la pantalla de su teléfono, donde había comenzado a escribir una larga publicación en Facebook. Voy a aclarar las cosas. Mi nombre tiene peso en esta comunidad, señor Montes. La gente sabe que no miento sobre asuntos de negocios. Y esto es exactamente eso. Un asunto de propiedad legal y comportamiento ético. Leí por encima de su hombro mientras refinaba su declaración. Como testigo de la reunión del Día del Padre en la casa de Héctor Montes, me siento obligado a abordar la controversia actual en las redes sociales. Observé personalmente a Valeria comprar y presentar un billete de lotería a su padre como regalo del Día del Padre. No hubo negociación, ningún acuerdo sobre compartir ganancias y ninguna condición adjunta al regalo. El señor Montes es el dueño legítimo de ese billete. Y cualquier ganancia que pueda haber generado. La campaña actual de redes sociales en su contra se basa en información falsa. Y no puedo permanecer en silencio mientras la reputación de un buen hombre está siendo destruida por miembros de mi propia familia. No tiene que hacer esto, dije en voz baja. Sí, lo hago. El dedo de don Guillermo flotó sobre el botón de publicar. Mi hijo ha olvidado lo que significa ser un hombre de honor. Quizás la vergüenza pública le recuerde. Publicó la declaración. E inmediatamente su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. En minutos, aparecieron comentarios de personas en la comunidad empresarial. Colegas que conocían la reputación de don Guillermo por su honestidad y trato justo. Esto cambia todo, suspiré, viendo la marea de la opinión pública cambiar en tiempo real. Don Guillermo guardó su teléfono y me miró directamente. Señor Montes, construí mi negocio sobre la integridad. No puedo ver a mi hijo destruir ese legado con mentiras y manipulación. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo a la gente normal realizar sus rutinas de sábado por la mañana. Familias ordenando panqueques, parejas de ancianos compartiendo el periódico, adolescentes enviando mensajes de texto mientras sus padres intentaban involucrarlos en una conversación. La vida continuando normalmente mientras mi mundo se transformaba.
La verdad tiene una forma curiosa de salir a la superficie, dijo don Guillermo finalmente. A veces solo necesita a la persona adecuada para hablarla. Nos dimos la mano fuera del restaurante. Su agarre firme y tranquilizador. Mientras caminaba hacia su Mercedes negro, yo permanecí junto a mi sedán modesto, sintiendo algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. 2 semanas después, la llamada telefónica que había estado esperando finalmente llegó. Señor Montes, habla la señora García de la Comisión de Lotería. Su proceso de verificación está completo y nos gustaría invitarlo a nuestra ceremonia formal de presentación del cheque mañana por la mañana. ¿Una ceremonia?, pregunté, todavía procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ofrecemos a los ganadores la opción entre una reunión privada y una presentación pública, dado el reciente interés. En su caso, pensamos que podría preferir la transparencia de una ceremonia pública. Pensé en la campaña de redes sociales de Valeria, en las conversaciones susurradas que me seguían por las tiendas de comestibles, en los vecinos que ya no hacían contacto visual. Sí, me gustaría la ceremonia pública. Excelente. 10 de la mañana en nuestra sede central. Habrá presencia de medios, así que vístase apropiadamente. Y señor Montes, felicidades. Esto va a cambiar su vida. Esa noche, preparé mi mejor ropa. Un traje azul marino que había comprado para el funeral de mi esposa hace 8 años. Una camisa blanca que aún tenía los bordes nítidos del planchado profesional, y la corbata que Valeria me había dado para Navidad hace 5 años, antes de que todo cambiara. La oficina de lotería zumbaba de actividad cuando llegué. Equipos de televisión ajustaban el equipo de iluminación. Fotógrafos probaban ángulos y funcionarios de la lotería se movían con portapapeles y documentos oficiales. Me sentía como un actor que había entrado en el set de película de otra persona. Señor Montes, la señora García se acercó con una sonrisa cálida, listo para convertirse en millonario. La ceremonia real fue sorprendentemente formal. Un telón de fondo con el logotipo de la lotería, un cheque de gran tamaño que requería 2 personas para sostenerlo y suficientes flashes de cámara para iluminar un estadio. Cuando la señora García me anunció como el ganador del premio mayor de $120 millones, los aplausos se sintieron surrealistas. Esto es ciertamente inesperado, dije al micrófono, mi voz sonando mejor de lo que esperaba. Planeo usar esta bendición responsablemente, para ayudar a otros, perseguir sueños que había dejado de lado, y vivir con dignidad. Las preguntas de los reporteros llegaron rápidamente. ¿Cómo se sentía ganar? ¿Cuáles eran mis planes? ¿Dejaría de trabajar? Respondí lo más honestamente que pude, enfocándome en la gratitud y la responsabilidad en lugar del drama familiar que me había traído aquí. Entonces, a través de la multitud de personal de medios, los vi. Valeria y Rogelio se abrían paso a través de la reunión, su cara enrojecida por la determinación y la desesperación. Ella llevaba el tipo de atuendo que reservaba para ocasiones importantes. Un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión mensual. «Deténganse», gritó ella, su voz cortando la atmósfera profesional como un cuchillo. «Ese es mi billete. Teníamos un acuerdo». El personal de seguridad se movió inmediatamente. Pero la voz de Valeria superó su intervención. «Todos aquí necesitan saber. Ese billete era mío. Él le está robando a su propia hija». Las cámaras, que se habían centrado en mí y en el cheque ceremonial, giraron hacia la conmoción. Este era el tipo de drama del que vivían las noticias de televisión. «Señora, necesita retroceder del área de la ceremonia», dijo un guardia de seguridad firme pero cortésmente. Miré directamente a Valeria, sintiéndome más tranquilo de lo que había estado en meses. «Valeria, por favor no hagas esto aquí». Pero ella estaba más allá de la razón, gesticulando salvajemente mientras Rogelio trataba de tirar de ella hacia atrás. «Compré ese billete. Dije que la mitad era mía». Todos en esa cena me escucharon. Un reportero empujó un micrófono hacia mí. «Señor Montes, ¿puede comentar sobre esta disputa familiar?» «El billete fue un regalo del Día del Padre de mi hija», dije claramente, mi voz firme a pesar del caos, desarrollándose cerca. El señor Guillermo Johnson, quien estuvo presente en la cena, ya ha confirmado las circunstancias de ese regalo. Eso es todo lo que hay que decir. ¿Qué planea hacer con el dinero?
preguntó otro reportero. Pensé en Valeria gritando en el fondo, en los meses de manipulación y traición, en los años que había pasado permitiendo sus peores impulsos por un amor equivocado. Planeo ayudar a otros que lo merecen, dije. Quiero comenzar un negocio con el que he soñado durante años. Y pretendo vivir con el tipo de integridad que hace a una persona digna, de buena fortuna. La ceremonia concluyó con apretones de manos y papeleo oficial, mientras Valeria y Rogelio estaban junto a su BMW en el estacionamiento, discutiendo entre ellos. Podía ver los gestos de Rogelio volviéndose más animados, su voz elevándose para igualar la de ella. Caminé hacia mi coche llevando el cheque ceremonial y la documentación oficial que me convertía en uno de los hombres más ricos del estado. Mientras me alejaba, los vislumbré en mi espejo retrovisor, todavía discutiendo junto a su coche caro, su relación fracturándose bajo el peso de su propia codicia. Por primera vez en meses, sonreí. La mañana siguiente, estaba sentado en mi mesa de cocina con el periódico extendido ante mí, leyendo sobre mi ganancia de lotería en blanco y negro, cuando escuché una puerta de coche cerrarse afuera. A través de mi ventana, vi a Valeria caminando por mi entrada, pero su actitud era completamente diferente a la confrontación agresiva de ayer. Se movía lentamente, casi con vacilación, sus hombros caídos en derrota. En lugar de su entrada audaz habitual, llamó suavemente a mi puerta. 3 toques gentiles que sonaban casi apologéticos. Abrí la puerta para encontrar sus ojos rojos e hinchados, su ropa de diseñador arrugada como si hubiera dormido con ella. «Papá, ¿podríamos hablar, por favor?» Mis instintos paternales se agitaron a pesar de todo lo que había sucedido. «Entra, Valeria». Ella me siguió a la sala de estar, posándose en el borde del sofá como un pájaro listo para volar. Sus manos se retorcían en su regazo, mientras miraba alrededor del espacio modesto que una vez había sido su hogar de infancia. «Siento mucho lo de ayer», comenzó. Su voz apenas por encima de un susurro. Estaba abrumada y asustada. No estaba pensando con claridad. Las lágrimas llegaron entonces, corriendo por sus mejillas con precisión practicada. «Rogelio me ha estado presionando tanto por el dinero últimamente. Nuestras finanzas son peores de lo que le dije a nadie». No sabía a quién más acudir. Me acomodé en mi sillón reclinable, manteniendo una distancia cuidadosa entre nosotros. «¿Qué tipo de problemas financieros, Valeria?» «Estamos a punto de perder nuestra casa», dijo ella, su voz quebrándose en las palabras. «Los pagos de la hipoteca, las tarjetas de crédito, el negocio de Rogelio, todo se está desmoronando. Debemos casi $400,000. Y el banco está comenzando los procedimientos de embargo hipotecario». Pintó un cuadro de noches de insomnio, ataques de pánico e intentos desesperados de mantener las apariencias mientras su mundo se derrumbaba. «La firma de inversión de Rogelio estaba fallando», afirmó, perdiendo clientes y perdiendo dinero. La membresía del club campestre que no podían permitirse cancelar, la matrícula de la escuela privada de Mateo, que estaba drenando sus recursos. Estaba demasiado avergonzada para pedir ayuda. Antes continuó, secándose los ojos con un pañuelo. «¿Sabes lo orgulloso que es Rogelio? Se moriría si supiera que estoy aquí, rogándole dinero a mi padre». Escuché su actuación, y era una actuación. Me di cuenta con dolorosa claridad. Las mismas técnicas que había usado de adolescente cuando quería algo. Las lágrimas, la rutina de damisela indefensa, las apelaciones a mis instintos protectores. «Siempre has estado ahí para mí antes», dijo, extendiendo la mano a través del espacio entre nosotros para tocar mi mano. «Solo necesito ayuda una vez más, solo lo suficiente para salvar nuestra casa y volver a ponernos de pie». «¿Cuánto, Valeria?» $2 millones resolverían todo», dijo rápidamente, como si hubiera ensayado el número. «Suena a mucho, pero no es nada comparado con lo que ganaste. Todavía tendrías más de $100 millones». La simplicidad de su petición era asombrosa. $2 millones, una suma que habría representado 40 años de mis ingresos previos a la lotería, entregada tan casualmente como pedir prestado $20 para gasolina. «Valeria», dije suavemente, «he escuchado estas mismas promesas antes». Su expresión cambió ligeramente, la confusión parpadeando a través de sus rasgos. «¿Qué quieres decir? ¿Robaste $13,000 de mi cuenta sin preguntar?»
Me humillaste públicamente en las redes sociales. Trataste de tomar mi billete de lotería por la fuerza. Mantuve mi voz tranquila, factual. ¿Ahora quieres que recompense ese comportamiento dándote $2 millones? Esto es diferente. Las lágrimas llegaban más rápido ahora, más desesperadas. Estaba equivocada antes. Lo admito. Pero estamos hablando de perderlo todo, papá. Nuestra casa, nuestra vida, la educación de Mateo. ¿Necesitas aprender a resolver tus propios problemas? Las palabras quedaron en el aire entre nosotros como un desafío. La cara de Valeria se transformó. La máscara de vulnerabilidad deslizándose para revelar algo más duro debajo. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó, su voz tomando un filo familiar. ¿Vas a dejar que tu propia hija pierda su casa mientras te sientas sobre $100 millones? Te amo, Valeria. Pero no facilitaré más tus elecciones. Ella se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana y de regreso. Bien, bien. Pero no esperes ser parte de la vida de Mateo en el futuro. No esperes visitas de Navidad o cenas familiares o llamadas telefónicas cuando se gradúe de la escuela secundaria. Las amenazas llegaban más rápido ahora, cada una diseñada para golpear mis miedos más profundos sobre el aislamiento y la pérdida familiar. Sin nietos en mi funeral, sin relación con las generaciones futuras, un anciano solitario muriendo solo porque fue demasiado egoísta para ayudar a su única hija. Si esa es tu elección, dije tranquilamente, tendré que aceptarla. La finalidad en mi voz pareció sorprenderla. Me miró por un largo momento, tal vez reconociendo que su caja de herramientas de manipulación finalmente había encontrado su igual. Has cambiado, dijo, su voz fría de decepción. El dinero te ha hecho cruel. No, Valeria. El dinero me ha hecho libre. Salió furiosa sin otra palabra, sus pasos resonando en mi entrada delantera mientras marchaba hacia su coche. Me paré en mi ventana delantera, viéndola alejarse con ira visible, sus neumáticos chirriando mientras salía de mi entrada. Me alejé de la ventana y miré alrededor de mi hogar tranquilo, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La niña pequeña que solía quedarse dormida en mi regazo leyendo cuentos se había ido, reemplazada por alguien que no reconocía y no podía salvar. Caminé hacia mi cocina para hacer té, mis movimientos tranquilos y con propósito. Por primera vez en años, mi hogar se sentía verdaderamente pacífico. 3 meses después, estaba parado en mi sala de estar vacía, sosteniendo mi teléfono mientras los encargados de la mudanza cargaban las últimas cajas. Me desplacé al contacto de Valeria y seleccioné bloquear este número. Algunos puentes, una vez quemados, no estaban destinados a ser reconstruidos. El viaje a la ciudad vecina tomó 2 horas a través de un paisaje rural ondulado. En esta nueva ciudad sería simplemente Héctor Montes, nuevo residente, no el ganador de la lotería de las noticias. Mi casa se asentaba en una calle tranquila, a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos como para que las visitas inesperadas requirieran un compromiso real. El taller de restauración de autos clásicos, el taller de los hermanos, había estado a la venta durante meses. Cuando caminé por el taller, inhalando los aromas familiares de aceite de motor y cera, supe que había encontrado mi propósito. ¿Estás seguro de que quiere tanto trabajo?, preguntó el dueño anterior, señalando los autos de proyecto llenando sus bahías. La mayoría de la gente de su edad está pensando en reducir la velocidad. Pasé mi mano por el guardabarros de un Mustang de 1967. Apenas estoy comenzando. En una semana, el taller se convirtió en Restauraciones Clásicas Montes. Contraté a 3 mecánicos locales y establecí la fundación de apoyo a padres solteros, recordando mis propias luchas después de la muerte de mi esposa. Las tardes en mi nueva ciudad eran pacíficas. Podía caminar sin conversaciones susurradas siguiéndome. El restaurante local servía café sin chismes sobre mi vida personal. ¿Instalándose bien?, preguntó Elena, mi vecina, trayendo galletas caseras. El vecindario es tranquilo, pero nos cuidamos unos a otros. Tranquilo es exactamente lo que esperaba, le dije. El taller se convirtió en mi santuario. Trabajando junto a mecánicos más jóvenes, redescubrí la satisfacción de resolver problemas con mis manos en lugar de con mi chequera. Restauramos un Chevrolet de 1955 a una condición impecable. El dueño lloró cuando lo vio, y yo entendí completamente. Pensaba en Valeria a veces,
pero sin dolor agudo. El dinero no me había cambiado. Reveló lo que siempre había sido debajo de años de permitir cosas. Mi teléfono sonaba ocasionalmente con números desconocidos que sospechaba que eran ella, pero los dejaba ir al correo de voz. Un jueves por la noche. Cerré después de completar la restauración de un Camaro de 1969. Conduciendo a casa, pasé por el centro comunitario, donde la placa de mi fundación decía, apoyando familias fuertes en tiempos difíciles. Aparqué y miré hacia las estrellas emergentes. En algún lugar, Valeria vivía con las consecuencias de sus elecciones. Lo que yo podía controlar era construir algo significativo. Cada coche restaurado, cada beca de la fundación, era un voto por un mundo donde el carácter importaba más que las conexiones. El billete de lotería colgaba enmarcado en mi oficina ahora, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces los regalos más valiosos vienen disfrazados de basura y las lecciones más necesarias vienen envueltas en dolor. Si le gustó esta historia, por favor dele me gusta a este video. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver este video.